En 2 de Timoteo 3:16, Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué significa inspirada y en qué sentido es inspirada? Primeramente, la palabra griega que se traduce aquí como inspirada significa literalmente respirada o exhalada por Dios. Cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios, entonces, lo que queremos decir es que Dios es la fuente original de las palabras, el mensaje y las enseñanzas que encontramos en la Biblia. En otras palabras, Dios es el autor divino de la Biblia. Y la misma Biblia nos da un indicio de cómo esta inspiración ocurre. En 2 de Pedro 1:21, Pedro nos dice que la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Cuando aplicamos esto a la Biblia, entonces, la doctrina de la inspiración lo que nos dice es que a través del Espíritu Santo, Dios impulsó a ciertas personas a escribir los libros de la Biblia, protegiendo esos escritos de cualquier error. Esto es lo que se conoce como la doctrina de inspiración plenaria, la cual dice que la Biblia entera es inspirada por Dios, y esta es la postura ortodoxa de inspiración en la iglesia. Pero existen otras perspectivas de inspiración dentro de la iglesia, así que voy a discutir algunas de ellas aquí. Primero está la perspectiva neo-ortodoxa, la cual nos dice que la única y verdadera palabra de Dios es Cristo. La Biblia entonces no es palabra de Dios, sino que simplemente es un libro humano que testifica o nos habla sobre la palabra de Dios. Y siendo un libro humano, es muy probable que contenga errores o contradicciones. Pero aunque la Biblia en sí no es palabra de Dios, en ocasiones se puede convertir en la palabra de Dios cuando Dios decide usarla para hablarnos. Si esto te confunde, no se preocupen, a mí también me confunde. Pero además de ser un poco confusa, la perspectiva neo-ortodoxa sobre la inspiración tiene varios problemas serios. Por ejemplo, si la Biblia no es palabra de Dios, ¿qué diferencia hay entre ella y cualquier otro libro? Existen miles de libros que también hablan sobre Cristo. ¿Por qué la Biblia es especial? Además de esto, Dios a veces le habla a las personas a través de otros libros, canciones, películas, predicaciones, sueños o visiones. Pero si esto es lo que hace que la Biblia en ocasiones se convierta en palabra de Dios, no quiere decir entonces que cuando Dios nos habla a través de una canción, por ejemplo, esa canción también se convierte en palabra de Dios. Podemos ver entonces que la perspectiva neo-ortodoxa lo que hace es que minimiza el valor y la importancia de la Biblia y la pone al mismo nivel que cualquier otro libro humano. O dicho de otra manera, esta perspectiva permite poner las palabras de cualquier ser humano al mismo nivel de la Biblia, con el mismo poder y autoridad para instruirnos en los caminos de Dios. Claramente esto es una perspectiva sumamente peligrosa y por lo tanto se debería de rechazar. Otra perspectiva de inspiración es la del dictado. Bajo esta perspectiva, cada palabra escrita en la Biblia fue literalmente dictada por Dios y los autores humanos simplemente las copiaron como secretarios. Y la realidad es que sí existe un poco de evidencia de esto en la misma Biblia, como en Jeremías 32, por ejemplo. Pero en general, esta perspectiva no es sostenible, y la razón principal por la cual no es sostenible es porque sencillamente no concuerda con la Biblia que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas cuentan muchas de las mismas historias, pero nos ofrecen detalles distintos, y en ocasiones estas diferencias parecen ser contradictorias. Lo mismo podemos decir sobre los evangelios. Estas diferencias tendrían sentido si estos libros hubieran sido escritos por distintos autores humanos, cada uno con su propio estilo, perspectiva y propósito teológico, especialmente si estos autores fueron testigos de los eventos que describen, como en el caso de los evangelios. Pero si la Biblia hubiera sido dictada palabra por un solo autor, Dios, no tendría sentido tener diferentes versiones de las mismas historias, con diferencias que en ocasiones son significativas. No tendríamos 4 evangelios, por ejemplo, si con uno bastaba. El hecho de que la Biblia se compone de tantos libros con diferentes estilos y géneros literarios, claramente reflejando el estilo del autor humano y de la cultura del tiempo en que fueron escritos, demuestra que no pudo haber sido dictada palabra por Dios. La tercera y última perspectiva de inspiración que discutiré aquí es la de la inspiración limitada. Bajo esta perspectiva, partes de la Biblia sí fueron inspiradas por Dios, pero no todas. ¿Qué partes? Pues las partes que tienen que ver con doctrina, especialmente doctrinas esenciales como la de la salvación.
Estas partes sí fueron inspiradas por Dios y por lo tanto son libres de error. Pero las partes de la Biblia que tienen que ver con historia o ciencia, por ejemplo, no fueron inspiradas por Dios y por lo tanto pueden tener errores o contradicciones. El problema principal con esta perspectiva es que la misma Biblia no hace esta distinción entre doctrina e historia o ciencia. Al contrario, aún en doctrinas esenciales como la de la salvación, bíblicamente parece ser imposible hacer tal distinción. Por ejemplo, los evangelios de Mateo y Lucas nos hablan de la genealogía de Jesús. Esto es historia. Pero si la genealogía de Jesús no es verdad o confiable, no tenemos manera de saber si Jesús era descendiente de David o no. Y si no era descendiente de David, no podía ser el Mesías y por lo tanto no puede ser nuestro Salvador. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de cómo la Biblia no hace ninguna distinción entre doctrina e historia. La doctrina de la salvación es completamente inseparable de la verdad histórica del linaje de Jesús, y esto incluye los personajes históricos que son mencionados en ese linaje. Similarmente, si Adán no hubiera sido una persona real y la caída de Génesis 3 no hubiera sido un evento real, no tendríamos el pecado y no tendríamos razón para el sacrificio de Jesús en la cruz. Y como nos explica Pablo, si Cristo realmente no hubiera muerto y resucitado históricamente al tercer día, no tendríamos salvación y todo lo que creemos sería en vano. Una y otra vez vemos que para que las doctrinas de la Biblia sean verdad, es necesario que las historias de la Biblia sean reales también. Decir que en aspectos históricos o científicos la Biblia contiene errores, pero que en asuntos doctrinales no, es simplemente un juego de palabras. No es real, no es defendible y por lo tanto la perspectiva de inspiración limitada tampoco es correcta. Esto nos trae de vuelta al lugar en donde comenzamos, la perspectiva de inspiración plenaria. Esta es la única perspectiva de inspiración que armoniza con lo que la misma Biblia dice sobre ella misma. Es la única que permite que la Biblia sea especial, única y que tenga autoridad plena sobre nuestras vidas. Y es la única que permite una confianza absoluta en la Biblia porque, como es palabra de Dios, es libre de todo error y contradicción. Por lo tanto, esta es la perspectiva correcta de inspiración.